Muy buenas noches para todos. Nuestro grupo está conformado por Ana Sofía García Villamizar, Jamie Catalina Rojas González, Carolina Zapata Zapata y quien les habla, Luisa Fernanda López Blanco. En esta presentación realizaremos un debate técnico sobre la aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con base en el Decreto 1072 de 2015 y la norma ISO 45001 de 2018, particularmente aplicado al caso de un trabajador que se encontraba realizando una instalación de una tubería en una excavación y durante su trabajo sufre un accidente de origen laboral. Nuestro objetivo es realizar de manera crítica un análisis identificando las fallas reales en la obra y proponer acciones de mejora desde una perspectiva profesional. Iniciaremos con un análisis de qué y en qué consiste la norma ISO 45001. Bueno, esta norma es un estándar internacional que establece los requisitos para los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Su objetivo principal es proporcionar un marco sólido para que las organizaciones identifiquen, gestionen y reduzcan los riesgos laborales en el lugar de trabajo con el fin de prevenir lesiones y enfermedades laborales. Siguiente, por favor. Bueno, esta norma cumple con ciertos requisitos, entre los cuales se encuentra la identificación y evaluación de los riesgos laborales, la participación activa de los trabajadores en la gestión de seguridad y salud y el establecimiento de objetivos y metas en seguridad y salud en el trabajo, la implementación de controles de seguridad adecuados y la realización de auditorías internas periódicas y la revisión continua de los sistemas de gestión. A continuación hablaremos de los puntos a favor que hemos encontrado pues en esta norma. Siguiente. Bueno, el primer argumento es la mejora de la seguridad y la salud en el trabajo. Esta proporciona un marco sólido para identificar, gestionar y reducir los riesgos laborales en el lugar de trabajo. Al implementar esta norma, pues las organizaciones pueden crear un entorno más seguro y saludable para sus empleados y esto reduce la incidencia de accidentes y enfermedades laborales. Y bueno, esto va a ser algo beneficioso para las empresas. Siguiente, por favor. El cumplimiento normativo. Entonces, la norma ISO 45001 ayuda a las organizaciones a cumplir con los requisitos legales y regulatorios relacionados con la seguridad y salud en el trabajo. Al seguir los principios y las directrices establecidas, esta norma, pues las empresas pueden evitar sanciones y multas por su incumplimiento. Siguiente. Bueno, tercer argumento a favor es que esta norma también ayuda a la reducción de los costos, ya que mejora la seguridad y la salud en el trabajo. Las organizaciones pueden reducir de esta manera costos asociados por accidentes laborales, tales como gastos médicos o compensaciones laborales y pérdidas o disminución de la productividad. Esto me lleva al cuarto punto, que es el aumento de la productividad en las empresas. Entonces, un entorno de trabajo seguro y saludable promueve un compromiso con los empleados y esto a su vez reduce o se traduce en una mayor productividad y rendimiento laboral. Al implementar la ISO 45001, las organizaciones pueden crear un clima laboral positivo que impulse el éxito y el crecimiento pues a nivel empresarial. Y el quinto argumento es la mejora de la reputación, ya que muchas empresas que demuestran el compromiso con una organización, con la seguridad y la salud en el trabajo, mejora su reputación y la percepción por las partes interesadas, es decir, los empleados, clientes, proveedores y pues la comunidad en general, que van a ser puntos beneficiosos pues para las empresas. Siguiente. Listo. Ahora vamos a hablar de los argumentos críticos de esta norma y del decreto 1072 del 2015. Bueno, ¿qué pasa? Vamos a identificar los peligros y la evaluación de los riesgos. Nos dicen que exigen identificar peligros y estos cuando se ejecute cualquier actividad que esté. Entonces, también nos dice que tenemos que tener una metodología o basarnos en una metodología, como una matriz y una evidencia documental. Por esto, la norma nos dice que pues debemos identificar peligros, evaluar riesgos por el decreto 1072 y esto nos exige demostrarlo con una evidencia que sea real, como que, como se los decía anteriormente, puede ser con una matriz de peligros, con análisis geotécnicos, con algunos permisos de trabajo y pues con controles que estén aplicados. En la excavación del caso, este requisito pues no se cumple completamente porque se permitió entrar a la zanja sin entibiado ni nada de esta evaluación previa al suelo que teníamos. Bueno, otro de los factores que podemos ver es la competencia y la formación del personal.
porque ahí nos exige una competencia técnica y demostrable en cada cosa. De igual forma, una capacitación que tiene que ser obligatoria en actividades que sean de alto riesgo. ¿Qué nos dice lo de la competencia? El decreto exige una evidencia de entrenamiento, una certificación que puedan tener nuestros trabajadores y registros y actualizaciones. Por esto, para este segundo argumento, la ISO pide que los trabajadores y estos supervisores sean competentes, pero el decreto va más allá de esto. ¿Por qué? Exige que esas competencias pues estén certificadas y avaladas, documentadas y actualizadas, como se los estoy diciendo. En el video del caso vemos que había gente alrededor, pero pues nadie con tal vez esta capacidad de tener la tarea. ¿Y esto qué nos hace ver? Nos hace evidenciar un incumplimiento al decreto y a la ISO. Listo. Ahora también vamos a tener que ver la jerarquía de controles y el control operacional. ¿Por qué? En la ISO nos dice que esto nos exige aplicar una jerarquía de los controles y asimismo implementar estos controles de ingeniería como una prioridad. Entonces, ¿qué es importante? Priorizar los controles de ingeniería y también el decreto nos habla que exige aplicarlos técnicamente. En la escena del caso lo podemos ver que no se evidenció este principio porque se usó una maquinaria cerca de la zanja sin una protección estructural y asimismo sin distancias mínimas de seguridad. Eso demuestra un incumplimiento a la norma como también al decreto. Y asimismo tenemos que ver que la transición de la norma y el decreto exige evidencias reales en el campo. ¿Por qué? Vamos a ver que el análisis del caso muestra que aunque la norma establece estos principios del sistema de seguridad y salud en el trabajo, es el decreto 1072 el que nos va a obligar a demostrar que esos principios pues realmente se iban a aplicar, ¿cierto? Y que se iban a aplicar en dónde, pues en la obra que estábamos pasando. Cuando la empresa no ejecuta esta transición, entonces de la teoría de la operación ocurren estas fallas como las pudimos observar, como una ausencia del análisis previo, que fue lo primero que les había dicho, una incompetencia, una falta de control de los certificados, unos riesgos que se pueden generar y riesgos críticos y asimismo pues podemos tener algunos accidentes que no queremos. Bueno, continuamos con las 5 situaciones presentadas en el video. Encontramos la primera situación que se identifica como la falta de identificación de peligros específicos con excavaciones. En el video se observó que durante la fase de excavación no se identificaron adecuadamente los peligros de colapso lateral del terreno, ni las medidas de contención visibles antes del accidente. Lo asociamos con el decreto 1072 en el artículo que establece que el empleador debe identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles. Como reflexión, pudimos observar que si la empresa no realiza un adecuado diagnóstico de peligros para excavaciones, entonces está incumpliendo uno de los fundamentos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ya que muchas organizaciones lo hacen de forma superficial y la norma exige controles efectivos, pero la práctica revela que ellos no siempre se implementan o son insuficientes frente a la realidad del terreno, pues por ende, esto evidencia un vacío entre lo normativo y lo ejecutado. Como segunda situación tenemos la ausencia de formación y capacitación adecuada para actividades críticas. Dentro del video se ve que los trabajadores no parecen contar con una instrucción clara sobre el riesgo particular de la excavación y sobre cómo reaccionar ante una emergencia de colapso. Este lo asociamos con el decreto 1072 dentro del artículo que establece la obligación del empleador de definir los requisitos de conocimiento y prácticas en seguridad y salud en el trabajo para sus trabajadores, lo cual incluye las actividades de alto riesgo. Dentro de la reflexión, aunque muchas organizaciones formalmente realizan capacitaciones, es común que éstas sean genéricas, poco focalizadas en la tarea específica y sin evaluación rigurosa del entendimiento o de la práctica real del trabajador. Como tercera situación encontramos que la excavación se desarrolla sin que aparezca haber una supervisión constante de los movimientos del terreno o señales de alerta ante colapso, lo que sugiere que el monitoreo y seguimiento eran débiles. Dentro del decreto 1072 requieren la evaluación inicial del sistema y la planificación y la ejecución del plan de trabajo anual, así como la definición de indicadores de proceso, resultado y estructura, por lo que pudimos reflexionar que en muchos casos las organizaciones implementan la planificación y los indicadores, pero el seguimiento real de actividades de alto riesgo está relegado.
Quizás se revisan los indicadores de manera global, pero no se chequean los puntos críticos. Por ejemplo, excavación activa. Entonces, esto revela una brecha entre lo que la norma exige y la práctica de supervisión. Como cuarta situación, encontramos la integración insuficiente del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo con otros sistemas de gestión. En la situación dentro del video vimos un ambiente donde parece que la excavación se maneja como obra independiente, sin integración aparente del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en el proceso global de gestión del proyecto, o sea, dentro de la planificación o contratistas o las compras o el mantenimiento. Dentro del decreto 1072 lo encontramos vinculado con el artículo que manifiesta que el sistema de gestión debe integrarse con otros sistemas de gestión de la empresa. Y como reflexión, podemos observar que en la práctica la gestión de seguridad y salud muchas veces se ve como un departamento aparte o un requisito para cumplimiento normativo, en vez de estar integrada en la gestión general del proyecto. La norma señala la integración como principio clave, pero la implementación real revela que muchas decisiones se toman sin involucrar al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo desde el inicio, lo que genera vulnerabilidad de manera grave. Como quinta situación y última, encontramos la participación de los trabajadores y contratistas. Sería una participación baja. En el video, la excavación parece realizada por operarios sin que se observe una participación activa de los trabajadores de la identificación de riesgos, sugerencias de mejora o mecanismos de reportes visibles. Dentro del decreto 1072 lo asociamos con el artículo que señala que deben garantizarse la participación de los trabajadores y que el sistema debe abarcar contratistas y subcontratistas, lo que nos lleva a una reflexión que, aunque la norma exige que los trabajadores participan activamente, en muchas organizaciones esa participación queda limitada a reuniones formales o firmas de actas. Esto genera un vacío normativo y práctico también. La empresa afirma que todos los trabajadores participan, pero la realidad es evidente que los subcontratan o que la obra del terreno no está suficientemente involucrada a todos los trabajadores. Por lo cual, tenemos como un pequeño resumen de una reflexión crítica con 5 preguntas que nos hicimos. Y la primera es, ¿el sistema de gestión existe solo en documentos? Pues esta pregunta nace porque muchas empresas siempre dicen, pues tenemos el sistema de gestión de seguridad y salud implementado, pero cuando vamos a ver la obra o vemos un accidente como el del video, no hay cascos adecuados, no hay señalización, no hay planificación real. Por lo que al ver esto, podemos indicar que los hechos muestran que el sistema no estaba en el terreno, sino que estaba de forma archivada en el computador o en documentos. Como segunda pregunta tenemos si las capacitaciones son verdaderamente efectivas. En Colombia muchas empresas hacen cursos porque la norma lo pide, pero no se evalúa si el trabajador entendió al finalizar esa capacitación, no se hacen simulacros, no validan si esa aplicación se lleva a una vida real. Entonces, podríamos indicar que dar capacitación no prueba competencia, pero demostrar la aplicación sí. Como tercera pregunta, tenemos la supervisión ¿es activa o es reactiva? Esto cuestiona si la empresa está encima del trabajo viendo el riesgo en vivo o solo aparece cuando ya ocurrió el accidente. Entonces, esto nos lleva a pensar que no había una inspección continua, sino que había un incumplimiento de la norma. Los contratistas, cuarta pregunta, ¿los contratistas están alineados al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Muchas empresas creen que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo cubre a los internos, pero el decreto 1072 dice que debe incluir contratistas y terceros. Y como reflexión, aquí tendríamos que la obra es ejecutada sin lineamientos unificados y los terceros no tienen el mismo control. Y como quinta pregunta tenemos, ¿se controlan los riesgos dinámicos? ¿A qué nos referimos? A que si, aparte de los riesgos normales estáticos de una excavación, también se controlan estos riesgos dinámicos que vendrían siendo vibraciones, humedad, presiones, es más, hasta el mismo clima, como una lluvia que puede
traer riesgos. Y en este caso pudimos observar que no hubo un control permanente. Entonces podríamos como deducir o concluir acá que aunque aparentemente existe un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, al analizar la evidencia real encontramos que hubo fallos sistemáticos en la identificación de peligros, en la supervisión, en la formación y en el control de los riesgos dinámicos, lo cual evidencia un incumplimiento práctico al decreto 1072 del 2015. Y si nos vamos a la ISO 45001, se plantea la estructura ideal, pero pues en Colombia el mínimo exigido es el 1072 y aún así los hechos demuestran que el reto no está en diseñar el sistema, sino en lograr que se dirija a la operación real y se proteja a todos los actores del proceso. Bueno, entonces, ¿por qué creen que estas fallas se siguen presentando en contextos laborales reales? Persistencia de una cultura reactiva, donde la seguridad no se integra en la planificación y solo se actúa después del incidente. Ausencia de análisis previos del terreno y permisos inadecuados o inexistentes para trabajos de riesgo. Decisiones técnicas delegadas a personal sin competencia o formación específica. También se evidencia una marcada habilidad en la supervisión, lo que permite que se ejecuten actividades de alto riesgo sin una verificación previa adecuada. Esta falta de control también facilita que el trabajo se realice sin criterios técnicos, aumentando la probabilidad de incidentes y repitiendo los mismos errores operativos. A esto se suma que las capacitaciones son generales, teóricas y descontextualizadas, lo que impide que los trabajadores reconozcan la gravedad real del riesgo. Esta formación superficial no transforma comportamiento y se combina con sistemas de gestiones incompletos y registros que no exigen o no se aplican, generando brechas operativas importantes. Siguiente, por favor. Entonces, en esta imagen y en la siguiente, se evidencian condiciones de alto riesgo por la ausencia de soportes estructurales y de los controles necesarios para prevenir derrumbes, como bien lo vimos en el video que analizamos. Siguiente, por favor. A continuación, podremos ver cuáles son las verdaderas medidas de seguridad, como lo son una adecuada instalación de entibados y sistemas de apuntalamiento que estabilicen las paredes de la excavación y por ende protejan a los trabajadores dentro de la zanja. Siguiente, por favor. Entonces, explicado lo anterior, daremos paso a responder las siguientes preguntas. Y es, ¿qué riesgos humanos, legales y organizacionales pueden derivarse de estas omisiones? Las omisiones identificadas desde el punto de vista del riesgo humano tienen consecuencias humanas significativas, donde el trabajador puede quedar expuesto a atrapamientos, aplastamientos por derrumbes, golpes por caídas de terreno y asfixia ante la falta de salidas seguras. Estos eventos pueden generar lesiones graves e incluso secuelas permanentes como la pérdida de la capacidad laboral o la discapacidad. Desde el ámbito legal, siguiente por favor, gracias, el empleador asume la responsabilidad directa por el incumplimiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, lo cual puede derivar en sanciones del Ministerio de Trabajo, investigaciones administrativas y órdenes de suspensión de actividades. Asimismo, la empresa puede enfrentar demandas civiles por daños y perjuicios y en situaciones de negligencia grave o culpa comprobada, incluso procesos penales contra los responsables. La falta de permisos, registros, procedimientos o capacitaciones constituyen una evidencia formal en contra de la organización durante procesos regulatorios y judiciales, aumentando así la gravedad y las consecuencias legales. Siguiente, por favor. A nivel organizacional, estas fallas generan un aumento significativo de costos operativos, incluyendo incapacidades, tratamientos médicos, indemnizaciones y mayores primas de aseguramiento por parte de la ARL. A esto se suman costos indirectos como la paralización de la obra, la pérdida de productividad y mayor rotación de personal, lo que afecta la estabilidad operativa. Muy bien, entonces, siguiente, por favor. Habiendo dado respuesta a las anteriores preguntas, ahora pasaremos a hablar sobre las estrategias y las acciones, estratégicas para prevenir la repetición de estos incidentes. Entonces, para evitar que una situación como esta se vuelva a ocurrir, es necesario fortalecer de forma integral la gestión del riesgo en las excavaciones. Como primera acción clave, es importante implementar un permiso de trabajo específico para las excavaciones. Este permiso debe ser obligatorio antes de iniciar cualquier actividad y debe incluir la verificación de la profundidad, la estabilidad del terreno, las condiciones hidrológicas, las medidas de protección adecuadas, como la intubación o los muros de contención, así como rutas de evacuación y la confirmación del personal autorizado.
La segunda acción fundamental es asegurar inspecciones operativas diarias. Esto implica hacer un checklist estandarizado acompañado de registro fotográfico antes y después de las actividades, para de esta manera poder detectar desviaciones críticas antes del inicio del trabajo y garantizar que las condiciones sigan siendo seguras al finalizar. Muy bien. En tercer lugar, debemos transformar la forma en que capacitamos al personal. No basta con cursos teóricos, se requiere capacitaciones prácticas, contextualizadas y basadas en escenarios reales. Se deben realizar simulacros de evacuación, ejercicios para reconocer las señales de inestabilidad del terreno y entrenamientos sobre el uso correcto de sistemas de protección. El objetivo es que al menos el 95% del personal operativo cuente con la certificación práctica actualizada y se registren las horas de formación periódica. Muy bien. En otro elemento clave es el fortalecimiento del liderazgo preventivo. La supervisión no debe limitarse a vigilar, sino a tomar decisiones técnicas que protejan la vida. Detener la obra cuando sea necesario, comunicar riesgos de manera clara y asegurar que los criterios de seguridad se cumplan incluso bajo presión. Esto implica definir roles y responsabilidades por escrito y capacitar a mandos medios para que tomen decisiones correctas con respaldo normativo. Siguiendo esta línea, siguiente por favor, gracias, es indispensable revisar los incentivos organizacionales. Muchas veces los atados operativos se dan por presiones de tiempo o metas productivas mal diseñadas. Los indicadores de desempeño deben incluir criterios de seguridad y los contratos deben permitir detener actividades inseguras sin penalización. El propósito es eliminar cualquier incentivo que promueva incumplir los controles en seguridad y salud en el trabajo. Siguiente, por favor. Además, se debe implementar un sistema robusto de reporte de incidentes, donde los trabajadores se sientan seguros de reportar las desviaciones sin miedos a represalias. Cada reporte debe analizarse y convertirse en una oportunidad de mejora, generando acciones correctivas y lecciones aprendidas para toda la obra. Otra herramienta esencial son las auditorías internas periódicas y las auditorías externas anuales. Estas permiten verificar el cumplimiento de permisos, competencias, equipos y procedimientos, además de asegurar que las mejoras propuestas realmente se estén aplicando. Bueno, siguiente, gracias. Finalmente, toda esta gestión debe estar respaldada por una documentación completa y trazable. Permisos, capacitaciones, inspecciones, reuniones y evidencias fotográficas deben estar debidamente organizadas y documentadas, no solo garantizando el cumplimiento legal, sino que también protege a la empresa ante una eventual investigación administrativa o judicial. Muy bien. En conjunto, todas estas acciones permiten pasar una cultura reactiva a una cultura preventiva, donde la seguridad se gestiona desde la planificación, la capacitación, el control operativo y la toma de decisiones informada. Solo así podremos asegurar que los riesgos en excavaciones se controlen de manera efectiva y sostenible. Para cerrar esta presentación, es importante recordar que la seguridad no depende únicamente de documentos, procedimientos o auditorías. Depende sobre todo de las decisiones que tomamos cada día en el frente de nuestro trabajo. Cuando una organización comprende que la seguridad es un valor estratégico y no un requisito obligatorio, transforma su cultura, protege a sus trabajadores y fortalece la sostenibilidad del negocio. Por último, me gustaría despedirme con las siguientes frases. La seguridad es una decisión organizacional, no un requisito administrativo. La seguridad no es un costo, es la inversión que permite que todos volvamos a casa. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias a todos los participantes.